Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo texto de griego, en este caso mitología. Un texto bastante complicado y bastante complejo, pero que vamos a poder sacar adelante. Empezamos con los verbos. El primer verbo es edédeto, y aquí tenemos un pequeño problema, porque no solamente tenemos un aumento y una desinencia secundaria, que es to, sino que además tenemos un procedimiento llamado reduplicación. La reduplicación es la repetición antepuesta de la consonante de la raíz y el añadido de una vocal, en este caso la épsilon. Por tanto, la raíz de este verbo es de, del verbo deo. Esto es una, entonces esto es una tercera persona del singular del imperfecto, perdón, del imperfecto no, porque está reduplicada. La forma reduplicada es la forma de pluscuamperfecto de indicativo pasivo. Esta forma no suele darse en selectividad, de hecho en bachillerato casi nunca se cursa, y la verdad yo pensaba que iba a estar anotada, pero bueno, aquí estoy yo para resolver las dudas. El siguiente verbo es enémeto, que tenemos una vez más aumento y desinencia secundaria. Esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Nemo, que significa devorar. Tercera del singular, del imperfecto, del indicativo medio, por las desinencias medias. Tenemos dos verbos, un punto alto y ningún nexo por ahí en medio, por tanto dos oraciones yuxtapuestas, claramente delimitadas por el punto alto, ¿verdad? Una vez hemos hecho esto, el siguiente paso va a ser hacer la morfología. En va a ser una preposición de dativo, tuto, tenemos ante nosotros un dativo singular, todo ello un completo circunstancial. Proseroceis, este cei nos tiene que dar una pista de que esto es un participio de aoristo pasivo y en caso nominativo singular porque esa sigma es de la 313 de los participios. Prometheus es un nominativo singular que ya tendremos posiblemente el antecedente del participio. Polón etón es un genitivo plural. Arifmón es un acusativo singular. Descarto el nominativo porque ya tenemos un nominativo y el verbo no es copulativo y no es un adjetivo, de forma que no puede ser un complemento predicativo, o normalmente no va a serlo. Pasamos a la preposición kaz, que es katá, preposición de acusativo, ekasten de gemeram, acusativo singular, complemento circunstancial. Aetos, nominativo singular. Efiptámenos, el men es una marca de participio de presente 212, por tanto, nominativo singular. Y posiblemente su antecedente sea aetos, que está justo al lado, ¿no? Auto, dativo singular. Tus lobus, acusativo plural. Tu hépatos, genitivo singular. Auxanomenu, otra vez tenemos aquí el men, es un participio de presente medio. En caso genitivo singular. Y dia, preposición de genitivo. Y nictos, un genitivo singular. Por supuesto, complemento circunstancial. Ya tenemos aquí la morfología. Tenemos tres participios. Siempre nos supone un problema delimitar los participios. Yo os aconsejo que los participios los delimitéis a lo máximo posible. Me explico. Proseloceis. Empezamos yendo hacia atrás. Detrás de proseloceis tenemos endetuto, que puede ir con él sin ningún tipo de problema. Pero después de endetuto no hay nada más. Por tanto, perdón, la oración de participio tiene que ir hasta ahí. Ahí vamos a dejar claro la división aquí. Por tanto, la oración de participio tiene que ir hasta ahí. Por delante, ¿qué hay después de proseloceis? Prometheus. Prometheus ya no puede ir dentro de la oración de participio, porque es el antecedente. El antecedente del participio va siempre en la oración
principal, es decir, fuera de la oración de participio. Por tanto, tenemos que hacer el corte aquí. Ya tenemos delimitada nuestra oración de participio. Oración de participio concertada, función de complemento del nombre. Siguiente participio. Justo por detrás está el antecedente, por tanto, una vez más, establecemos aquí el corte. Y aquí tenemos que saber que el verbo nemo, que significa devorar, necesita un complemento directo, es altamente transitivo. Por tanto, tus lobus va a ser el complemento directo de enémeto y ahí se va a establecer el corte. El problema es ese auto. Ese auto lo podemos meter tanto dentro como dejarlo fuera. Ambas opciones son válidas y ahora veremos qué hacemos con eso, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es ya denominarla, ¿no? Oración de participio concertado, función sintáctica de complemento del nombre. Y tenemos aquí auxanomeno, participio de presente medio, genitivo singular. Los participios de presente medio en genitivo, suelen ser participios absolutos. Además, si os dais cuenta, está después del verbo principal, como si está un poco aislado, ¿verdad? Y además al lado tiene un sujeto en genitivo singular. Por tanto, tiene toda la pinta que después del verbo principal lo que tenemos es una oración de participio no concertada, genitivo absoluto, que va a funcionar como circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vemos qué hacemos con la sintaxis de dentro, ¿no? Pasamos a la sintaxis, genetuto ya está hecho, proselocea ya está hecho, Prometheus sujeto, Polón etón complemento del nombre, Arismón complemento directo, Cacegasten de gemela circunstancial, Aetos sujeto, Escriptamenos verbo, Auto complemento circunstancial o complemento indirecto. Es decir, voy a poner las dos opciones, ¿no? Porque es que según esté dentro o fuera de la oración, puede ser circunstancial o directo. Si decimos que auto está fuera de la oración de participio, es decir, la señalización en rojo, sería un complemento indirecto. En cambio, si la metemos dentro de la oración de participio, sería un complemento circunstancial. Ahora vemos en la traducción que va a quedar todo clarísimo. Tus lobus ya está hecho, enémeto, se me ha olvidado poner que es verbo. Tu gépatos, genitivo singular, sujeto del genitivo absoluto y de anistos, completo circunstancial. Pasamos a la traducción. La primera frase está ya hecha sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, Prometeo, por tanto, voy a hacer la traducción en azul para que quede bien y se vea clara. Prometeo. A continuación, ponemos lo que está justo con el verbo, con el sujeto. Prometeo es el antecedente de la oración de participio, por tanto, ahora viene la oración de participio. Proseloceis, es decir, estando clavado él en, o habiendo sido mejor, queda mucho mejor, o habiendo estado, porque es un participio de aoristo, pasivo, habiendo estado clavado en tuto, es decir, en esto, en realidad se refiere a una roca, que es donde está Prometeo, por tanto podríais poner en esta, refiriéndose a la roca. Recordemos que en griego roca es neutro, por tanto podemos poner, puede ser tuto sin problema, pero si no sabéis a qué se refiere, ponéis esto en español y os curáis en salud. Habiendo estado clavado en esto, cerramos coma. Ahora, verbo principal, verbo deo, que significa que atar, era atar, ¿verdad? Sí, atar, unir. Unió, juntó, o hubo, o había unido, o había juntado, vamos a traducir por allá juntado, vamos a mantener el tiempo verbal, ¿verdad? Había juntado, había unido. Arismón, una cuenta. Polón etón, de muchos años. La primera frase, admito que es complicada de traducir. Seguimos. Segunda frase.
Pasamos ahora a la segunda frase. Y lo primero que tenemos que hacer es el sujeto. Aetos, un águila. Paso al extremo izquierdo del papel para que tenga espacio de sobra. Un águila. Y la pregunta es, ¿hay algo que vaya con águila? Sí, porque águila es el antecedente del participio. Y aquí viene. Si nosotros consideramos que auto va dentro del participio, tenemos que traducir de la siguiente forma. Efiptemi es lanzándose contra, ¿no? Lanzándose. Auto contra este. Cerramos coma. Pongo en rojo la segunda variante. Si sacamos auto de la oración de participio, este contra este no iría aquí, iría más adelante porque lo metemos en la principal, ¿de acuerdo? Nosotros seguimos traduciendo. Lanzándose contra este, coma, Enémeto devoraba tus lóbulos. Los lóbulos se refiere a los lóbulos del hígado, evidentemente, no a los lóbulos de las orejas. Si nosotros, ahora que traduzco el circunstancial, ¿no? Pero si nosotros hemos sacado de la oración de participio el auto, este auto tendríamos que colocarlo aquí. Y no se traduciría como contra, sino que se traduciría a este. Es decir, a él le devoraba los lóbulos. ¿Entendéis ahora por qué la diferencia entre circunstancial e indirecto? Según la versión que tomemos de la traducción. ¿De acuerdo? Terminamos esta parte de la oración. En Kazgekasten de Gemeran. Cada día, día entendido como que es de día, no cada uno de los diferentes días de 24 horas. ¿De acuerdo? Y acabamos traduciendo el participio no concertado. Auxanomenu, participio de presente, por tanto, gerundio siempre. Creciendo. Podemos poner un le si queremos, sin ningún tipo de problema, creciéndole, o creciendo, dejándolo tal cual. Creciendo, tu hépatos, el hígado, dianictos, durante la noche. Y ya está, un texto difícil, exigente, sobre todo ese heredo a traición, que yo no entiendo de verdad, no entiendo por qué no está anotado. Además, el verbo efiptamai, que no aparece en el diccionario, sino que este sí que está anotado. Esa oración no concertada abajo del todo, ese autor que puede estar en ambas opciones, ¿no? Desde un punto de vista morfosintáctico. Es decir, el autor tendría muy claro una de las dos opciones. Pero yo no puedo deciros esta es la buena, esta es la mala, porque desde un punto de vista morfosintáctico ambas opciones son correctas. Tendríamos, a ver, evidentemente no, Tendríamos que obedecer a la consecutio, a la distribución de las palabras, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista básico de bachillerato, ambas opciones son correctas y yo no puedo deciros lo contrario. ¿De acuerdo? Ya está, hasta aquí la traducción. Espero hayáis disfrutado del texto, lo hayáis sufrido, los resultados sean por lo menos satisfactorios. Es un texto difícil de traducir. Lo más importante aquí es la distribución oracional. Una vez más, os dais cuenta de la importancia de la distribución oracional. Tenemos 5 oraciones, 2 principales y 3 de participio. Saber qué va con qué es importantísimo en un vistazo. Y nada más, nos vemos en el siguiente texto. Repasamos morfología y abrazos digitales. Hasta pronto.